33. El tema general, valores del reino de Dios. Y el subtema, hoy iniciamos un nuevo subtema, es trascendiendo a lo común. Este nuevo subtema va a estar basado en Mateo 5 del 17 al 48. Pero en estos primeros va a estar basado en Mateo 5 del 17 al 20. Y dice, Mateo 5 del 17 al 20, dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Que exactamente nos está hablando de la ley como estilo de vida, pero no estilo de dependencia, sino que esa ley nos lleve a Jesucristo. Eso lo vamos a estar viendo. En este capítulo vamos a considerar lo que el Señor nos dice tocante a lo que el nuevo pueblo de Dios tiene que hacer con relación a lo que el nuevo pueblo de Dios, con relación a las respuestas que tiene que dar a las situaciones que se presentan en la vida. Y que en muchas ocasiones la respuesta no va a ser lo que es común socialmente. Es interesante este punto, ¿no? Por eso estamos hablando ya ahora de trascendiendo a lo común dentro de los valores del reino de Dios. Nos vamos a dar cuenta que en el proyecto del Señor siempre será el ir más allá de lo que la misma ley marca, pero no nada más en las acciones, sino con mayor razón en las actitudes nuestras. Yo estoy convencido que este aspecto ha sido muy olvidado por muchos cristianos, ya que hasta en muchas ocasiones ni siquiera se responde como lo harían algunas personas de la sociedad, sino diferente. Entonces, demostrando con ello esas personas una comprensión más elevada de la ética y la moral social que muchos cristianos. Es muy importante que pongamos atención a estos valores del reino de Dios para que decidamos ponerlos en práctica en nuestro diario vivir. No como una ley impuesta, sino como un estilo de vida que nos identifique como ciudadanos del reino de Dios en un mundo corrompido y en tinieblas por el pecado. Entonces aquí vamos a principiar diciendo que pongamos en perspectiva la ley de Dios. Y vamos a volver a leer el pasaje de Mateo 5, del 17 al 20. Otra vez vamos a leerlo. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así se enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A primera vista, esto podría parecer el pronunciamiento más alucinante que Jesús hizo en todo el Sermón del Monte. En este pasaje, Jesús establece el carácter eterno de la ley. Y sin embargo, Pablo podría decir, Cristo es el fin de la ley. En Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Repetidas veces Jesús quebrantó lo que los judíos llamaban la ley. No cumplía el lavado de las manos que la ley establecía. Tampoco cumplía el no sanar enfermos en sábado, aunque la ley prohibía tales sanidades. De hecho, fue condenado y crucificado como quebrantador de la ley. Y sin embargo, aquí parece hablar de la ley con una veneración y una reverencia que ningún rabino o fariseo podría superar. Ojo, la letra más pequeña que la Reina Valera llama J era la letra hebrea Yod. Era algo parecido a lo que llamamos apóstrofe. Ni siquiera una letra, no mucho más grande que un punto, se omitiría. La parte más pequeña de la letra, lo que la Reina Valera llama una tilde, como la de la ñ, eran los puntos diacríticos que distinguían unas letras de otras. Jesús parece establecer que la ley es tan sagrada que ni el más mínimo detalle de ella desaparecerá. Los judíos usaban la expresión la ley de 4 maneras diferentes. Una, la usaban como referencia a los 10 mandamientos. 2, la usaban en relación con los 5 primeros libros de la Biblia, a los que llamamos Pentateuco. Quiere decir literalmente los 5 rollos que eran para los judíos la ley por excelencia y con mucho la parte más importante de la Biblia, que tendría que ver con Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 3, usaban la frase ley y los profetas con el sentido de toda la escritura. La usaban como una descripción global de todo lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y 4, la usaban con el sentido de la ley de los escritos o los escribas o la ley oral. Me parece que los judíos enfatizaban en el punto D, a lo que el Señor les decía, la tradición. Entonces, bien se puede entender eso en Mateo 15:3, cuando el Señor les dice, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos le llamaban la ley, pero era una compilación de 603 mandamientos reglamentarios de la ley, que trataban de explicar la ley, pero en la explicación se desviaban del verdadero significado de la ley. Por eso chocaban con Jesús, porque ellos se referían al punto 4, y Jesús hablaba de todo el mandato divino que se ubica en el punto 3, o sea, de todo el Antiguo Testamento. Entonces allí había un choque.
porque Jesús no aceptaba todos los 603 mandamientos de la ley reglamentaria, porque muchos de ellos iban en contra de la ley de Dios. Eso lo vamos a seguir viendo. Que Dios me lo bendiga.